Marcos Pineda en Entérese. Quiero agradecer, nos haya aceptado la invitación al estudio a la licenciada Edna Viridiana Rosales Alemán. Ahorita les platico un poquito de ella. Primero déjenme decirle buena tarde y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Marco, y también me gustaría saludar a tu auditorio y a la gente que nos ve por las redes sociales, y es un gusto también para mí estar contigo. Bien, miren, así como le hemos hecho en estos días y lo seguiremos haciendo, estamos invitando a personalidades expertas en distintas ramas del derecho, todo a propósito de pues la próxima integración a través de una reforma al Poder Judicial, que miren, nos guste o no, ya es un hecho, se va a llevar a cabo, y hay muchos temas relacionados con este proceso, esta nueva conformación del Poder Judicial de la Federación, que es importante que los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos sepan, que conozcan de qué se trata, cómo está, cómo nos impacta, por qué nos importa, por qué debemos estar al tanto. Bueno, entre muchos otros temas, aquí los vamos a estar desarrollando. Bueno, pues hay distintas especialidades, ¿no? Por ejemplo, la licenciada tiene, pues además de ser una jurista morelense muy destacada, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es Puma, entonces, ¿no? Claro. Somos Puma, ya me cayó bien, ¿no? No es cierto, ya me caía bien, ¿no? Ok, allá obtuvo el grado por promedio meritorio y también es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle del campus Cuernavaca. Tiene una diversidad pues enorme de cursos de preparación, de formación, de secretarios del Poder Judicial de la Federación, y actualmente se desempeña como proyectista en el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 18º circuito en el estado de Morelos. Tiene una trayectoria ya de más de 13 años desempeñándose en este tribunal colegiado. Ha destacado mucho, por supuesto, en sus contribuciones en el derecho penal, laboral, administrativo y demás. Así que bueno, pues Edna, aquí nos hablamos de tú, yo ya sé que tiene mucha experiencia, es muy joven también, pero pues bienvenida, ¿no? Si nos permites con ese trato. Hoy la invitamos para que nos hable sobre el amparo y el derecho, ¿cómo quedamos que era? Derecho... El amparo y las nuevas perspectivas que vienen para el Poder Judicial de la Federación. Ok, les comparto. El amparo es este mecanismo que nosotros tenemos como ciudadanos para defenderme de las decisiones de la autoridad. Es decir, alguna autoridad viola algún tipo de derecho, alguna de mis garantías, algo a lo que yo tenga acceso o derecho, y el ciudadano puede recurrir a la defensa, a la protección de sus derechos por medio del amparo de la justicia federal. Así. Y esto, pues bueno, acaba de haber una reforma, ¿no? Esto va a tener un impacto y por supuesto la nueva integración pues tendrá también sus impactos. Coméntanos, ¿qué elementos, qué puntos son los importantes a destacar en este asunto del amparo? Bueno, primero que nada quisiera comentarle a tu auditorio que, como tú bien lo dices, el juicio de amparo es un juicio a través del cual se protegen sus derechos humanos. ¿Por qué es importante para las personas este juicio? Porque este juicio tiene la particularidad de que lo pueden promover de manera personal, solo los gobernados, contra actos de autoridad, como bien lo mencionas. Es decir, no es un juicio que se sigue por alguna cuestión o un conflicto que se tenga con otra persona, ya sea física o moral, no. A lo que le llaman querella. O sea, no es una querella entre dos particulares. No. Esto tiene que ver un conflicto entre la persona y una autoridad. ¿Por qué es importante? Porque es el único medio de control constitucional que tiene a su alcance el gobernado y que no requiere, para poder iniciarlo o presentarlo, ciertas particularidades que sí requieren otros medios de control que solo pueden ejercer o lo pueden ejercer más bien únicamente cierto grupo de personas y no necesariamente personas, sino del propio Estado, una parte del Estado. No, este es para las personas del común, de a pie. Es muy importante que lo conozcan y lo cuiden y lo defiendan. De este tipo de juicios conoce particularmente los jueces y magistrados federales. Por eso nos importa, por eso es necesario que sepamos
¿para qué nos sirve? Un ejemplo que a la gente quizá le pudiera funcionar para entender el juicio de amparo es cuando a nosotros nos cortan el agua, ya sea por exceso de pago o por alguna circunstancia, pues a muchos nos ha pasado que nos cortan el agua de manera total, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes hacer ante ello? Tú no quieres pagar o no has podido pagar porque a lo mejor te cobraron en exceso y tú, por más que has intentado ir a arreglar este conflicto ante la autoridad administrativa para que te solucione el problema del agua, llegue en un arreglo, pues no lo has podido solucionar y tu agua sigue sin llegarte. ¿Qué tienes a tu alcance? Un juicio de amparo. ¿Por qué? No porque tú no puedas, no quieras pagar o que por el dinero, no. Tú vas a un juicio de amparo por tu derecho al agua. Ya la Corte ha dicho en varias resoluciones que tú tienes derecho a un mínimo vital. Entonces, ¿qué haces? Promueves un juicio de amparo para que un juzgador federal le ordene a la autoridad administrativa que te provea ese mínimo vital con independencia de que si lo has pagado o no, porque eso no te lo pueden quitar. Es lo mínimo que requieres para tener una vida digna. Ese es una defensa a tu derecho humano al agua. Otro ejemplo, cuando las autoridades tienes derecho a tu pensión, eres un adulto mayor y no te lo otorgan o no te lo han pagado. ¿Qué puedes hacer? Ya recorriste todas las instancias administrativas rogándole a la autoridad que te pague tu pensión, porque eso le sucede mucho a las personas. ¿Y qué puedes hacer? Promover un juicio de amparo indirecto. ¿Y qué sucede en ese juicio? El juez federal le va a ordenar a la autoridad que te conceda y te pague tu pensión. Y no solo eso, la va a vigilar que en efecto te esté proporcionando tu pensión. Le va a pedir informes, pues. Exacto, ¿no? Okay. Exacto, lo va a estar vigilando. Por eso a veces se habla de que el Poder Judicial Federal es un poco incómodo para las autoridades porque pues los vigila cuando se promueven estos juicios de amparo que continúen con el respeto a estos derechos humanos. Siempre desde esta perspectiva de protección al derecho humano. En este caso era el derecho a una pensión que tiene un adulto mayor. Y con todos los derechos que ustedes pudieran considerar o pensar que se encuentran en la Constitución protegidos, con eso, en el juicio de amparo siempre hay una posibilidad de defenderlo. Sí, la cosa es que la gente no lo sabe. Mira, esto es muy interesante porque usualmente, el común de las personas escucha la palabra amparo y se imaginan pues que están buscando no ir a la cárcel, ¿no? Que la gente está buscando protección para no ser aprehendido, no ser presentado ante un juez o llevado a alguna prisión preventiva, algo así. O sea, usualmente no suena, ¿no? Dices claro, amparo y suena algo penal, pero no necesariamente. O sea, el amparo tiene muchísimas vertientes, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos del individuo. Exacto. El juicio de amparo sirve para la protección de sus derechos humanos y como estos ejemplos que les doy, pues hay muchísimos otros. ¿Y por qué nos importa ahora o en este momento? Para mí es importante que la gente lo conozca, porque estamos ante un proceso que va a ser histórico en este país. Como lo dicen, estamos haciendo historia en este momento porque estamos cambiando la forma en que se van a legitimar nuestros juzgadores federales. Y ahora vendrán una serie de actos que van a permitir a las personas votar por estos juzgadores federales. Y es importante que sepamos de qué van a trabajar, para qué los queremos ahí, de qué me sirven ahí, para que yo los pueda elegir y pueda elegir al mejor para la defensa de mis derechos. Porque recordemos, ellos van a estar ahí para defender mis derechos como gobernado, como persona, como ser humano. Entonces necesitan estar las mejores personas en esos lugares. Bien, bueno, pues el tiempo se nos va como agua entre los dedos en estos programas, ¿no? Al aire se nos va rapidísimo, pero si tú me permites, te vamos a convocar próximamente para seguir tratando otros temas más, porque hay mucho, ¿no?, en lo que se puede y se debe de platicar, sobre todo que vienen ahora estos procesos para la nueva integración del Poder Judicial Federal. Así es. ¿No? Bueno, pues Edna Viridiana Rosales Alemán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes.